Bueno, ahí estamos. Viernes, Oh, exacto, bienvenido. viernes 6 de marzo, Humanos en Resistencia, este espacio para comprender qué nos traen los síntomas y para tomar conciencia y para sanar. Bienvenida, Dorena, ¿cómo Alzana. estás? Bienvenido, amigo, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Estoy en una nueva posición de cámara, así que estoy por ahí, me van a ver mirando para un lado, para el otro, pero bueno, es que tengo que acostumbrarme a este nuevo estado. Y bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo, a los que nos van a ver en diferido también, bienvenidos a todos. Gracias por venir a acompañarnos en este maravilloso momento, estas maravillosas horas que son para tomar conciencia, para encontrar la lógica de la creación de la realidad entera, ¿sí? ¿Qué realidad estás creando? Y vamos a hablar de esas realidades que creamos, de las que crean nuestros consultantes en este tiempo y que nos vienen a buscar porque obviamente son nuestras historias, ¿sí? No hay nada que no tenga que ver con nosotros en la realidad. Así que bienvenido amigo, bienvenidos a todos y arrancamos un nuevo viernes con Humanos en Bioexistencia. Es así, arrancamos con, eh, no sé si me estás escuchando por Twitch, así que fíjate capaz que Ujú. está tomando algo. Eh, Eh, ¿Vos te estás escuchando? Porque acá sí, me tengo todo bien. escuchaba A ver ahí. pero quizás, no, ahora no, ahora está No, bien. no es Bueno, perfecto. solucionando problemas técnicos. Sí. Bueno, me parecía lindo comenzar este viernes, luego de este parate, donde, bueno, han pasado muchas cosas, donde ha sucedido mucho para la profundidad, para el crecimiento personal, el perfil de consultor. Y pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo arrancar este viernes? ¿Desde qué lugar? Charlando de qué, bueno, más o menos habíamos hablado de qué tema tocar. Ujú. Y como no puede ser de otra manera, que creamos la realidad y de eso tenemos la certeza. Ayer me levanto para mi rutina matutina, meditación, ejercicios, y siempre cuando pongo para hacer ejercicios pongo algo en YouTube que me resuene para escuchar. Ujú. Y, o casualidad, digo, como esas casualidades, ¿no? Como si fuera casual, Eh, ¿no? como si fuera casual, digo, aparece el pulso. Y ese pulso era un video de René, el cantante de Ex Calle 13, Ujú. con su hijo Milo. Pensé que era un tema de música, digo, bueno, a ver, pensé que era con un cantante argentino, jovencito que se llama Milo J, pensé que era un tema que hacía con él, pero no era así. Y la invitación era, él se encontraba en un bar con esa mirada perdida con la que llegan los consultantes a nuestro espacio, ahí con una copa de alcohol, ¿no? Digo, que para el 99% de la población, eh, a veces cuando estamos pasando por una situación incómoda, algo que nos pasa, algo que no sabemos de dónde viene, caemos en algo para poder atravesar ese momento, ¿no? Nos perdemos quizás detrás de algo, de una adicción, de un teléfono, de una mala noticia o de lo que sea, ¿no? Y en ese momento, mientras él estaba ahí, aparece su hijo, que era Milo, yo no lo sabía, Ujú. un niño pequeño, y se acerca y le dice, papá, dice, me desperté y no estabas en casa. Y le pregunta qué hacía ahí. Él lo mira y dice, me puse a reflexionar por el tiempo, me puse a reflexionar el significado del tiempo. Mm. Y cómo el tiempo, dice, nos puede dar cosas maravillosas y también quitarnos cosas maravillosas. Cómo el tiempo a una semilla le da la posibilidad de crecer y llegar a su esplendor y que dé los mejores frutos y que dé la mejor planta con la fortaleza más increíble, pero a la vez el tiempo hace que esa planta se empiece a deteriorar, envejezca, se muera, se pudra, ¿no? El ciclo de la vida. Ujú. Y ahí con su mirada perdida, él y su hijo ahí,
su hijo lo invita a cerrar los ojos, porque él le decía que había perdido las ganas de salir de gira, de hacer recitales, de cantar, de componer. Y yo pensaba, digo, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación? ¿Cuántas personas se encuentran en esa situación, ¿no? Y sin una respuesta. Las preguntas aparecen, pero las respuestas a veces son difíciles de poder aceptar también, porque la introspección nos lleva a lugares magníficos. Y su hijo le dice, bueno, papá, cerrá los ojos. Y él le dice, lo mira como diciendo, pero acá cierro los ojos, ¿no? Sí, sí, cerrá los ojos. Y le dice, y ahora recordá ese momento tan especial, tan lindo, donde te vino esa energía con esas ganas de componer, aquello que te llevó a esas ganas de componer, a esas ganas de escribir letras, de conectar con la poesía interna, ¿no? La poesía, la expresión del alma. Entonces él empieza, con sus ojos cerrados, a recordar esa imagen, esa escena. Y él iba relatando, ¿no? Que estaba en Barcelona, no me acuerdo qué lugar, si exactamente era un bar o qué, y que se escuchaba una melodía de fondo. Y que eso lo empezó a conectar con esa parte interna de él, con ese pulso, ¿no? Con escuchar el alma. Porque cuando escuchamos el alma es cuando todo empieza a suceder de otra manera, cuando podemos tomar decisiones, cuando podemos avanzar en el sentido de hacer valer esta experiencia humana, de no quedarnos ahí aletargados en una vorágine, en un circuito repetitivo de situaciones que no nos llevan a ningún lado, solamente que nos llevan a ese lugar más profundo del dolor, de la incomodidad, de esa señal que estamos poniendo para hacer algo distinto, ¿no? Y cuando iba relatando, empieza a contar que el tema que estaba escuchando era un tema de Fito Páez. Y el tema era Al lado del camino. Y ahí empieza a sonar el tema de Fito, ¿no? Y yo digo, qué lindo, porque en ese video tan, por ahí, sencillo, tan simple, ¿no? De una conversación de un padre con un hijo, donde ese padre atravesaba una situación que sin duda alguna todo el que vaya a pasar por acá ha pasado por ahí. Porque además también los que trabajamos interiormente hemos estado en ese lugar, ¿no? Que es lo que nos llevó a pulsar algo distinto, a conectarnos con nuestra fuente interna, con empezar a Ese, escuchar el alma, empezar ese a sentir, observar la vida de otra manera. Y este ese tema, Al lado sentir. del camino, habla exactamente de eso. Ujú. Habla de detenerse al lado del camino y observar, y no es detenerse y me detengo y no hago nada, sino que sí, que voy a hacer algo, voy a detenerme a ver lo que sucede, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que podemos observar como algo que parece cotidiano, normal, pero que no es así, que en realidad es una concepción occidental, humana, donde perdemos nuestra propia esencia, donde perdemos nuestra propia expresión del alma, donde nos cargamos de juicios, de creencias morales, de identidades y de historias que en algún punto son las que tenemos que atravesar y reparar y observar y comprender, ¿no? Y este tema tan lindo que lo escuché, la verdad que lo escuchaba y mientras preparaba esta charla, la verdad que estaba muy emocionado porque digo, ¿cuántos de nosotros nos detenemos un ratito al lado del camino a observar todo, a observar nuestra propia existencia,
a observar nuestras relaciones, a observar qué nos pasa en el cuerpo, a observar cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos. Este tema en algún punto hace una crítica, ¿no?, a la sociedad, a todas las cuestiones digo, los fanatismos, las ideologías, esos discursos vacíos que digo una cosa pero por detrás hago otra, o pienso y siento otra. ¿Cuántas veces nos encontramos perteneciendo a un grupo y quizás levantando la voz y la mano, asintiendo eso que están diciendo y por dentro sentimos que no es así? Esas estructuras, esos patrones que forman nuestra vida y que aceptamos y que vamos inmersos, ¿no?, en el día a día, transitando desde ese lugar sin detenernos al lado del camino. Yo digo, escuchaba el tema este y digo, wow, cuánto, cuánto hay en una simple letra, un tema que quizás lo cantábamos, lo escuchábamos, uy, nos parece lindo, pero si nos detenemos un ratito ahí al lado del camino y escuchamos la letra en profundidad, podemos empezar a observar de otra manera, ¿no? Y más allá de que este tema hace una crítica sobre eso, en realidad la crítica es hacia adentro, porque es la crítica del ser que está observando, ¿no? Y de cómo se permitió, por una cuestión de la propia experiencia humana, ser, por decirlo, arrastrado, ¿no? Digo, es todo lo que absorbimos, que tomamos para poder hacer esta experiencia humana y descubrirnos en el mismo juego, ¿no? Descubrirnos, ¿para qué? Para empezar a cambiar eso, para que nos conectemos con el creador, con ese que tiene la posibilidad absoluta de transformar su vida. Por si, observa, cualquier persona que vos digas, uy, no, pero mirá este tipo qué groso, lo que desarrolló, la profesión que tiene, la familia que tiene, todo lo que tiene, todo, todo. Mirá este que hace esos Iron Man, o mirá el otro la fortuna que tiene, o mirá el otro la vida hermosa que tiene. Si vos estás respirando, tenés la posibilidad de hacer exactamente lo mismo. Es cuestión de que te detengas un ratito al lado del camino y observes desde dónde estás llevando la vida adelante. Y digo, ¿cuánto nos cuesta, no, salirnos de la masa? Porque yo pensaba, ¿no? Digo, a veces cuando nos encontramos, sucede, ¿no?, en estos grupos grandes que se juntan, manifestaciones y demás, y se produce esa agitación, ¿no? Y por más que quizás no queremos entrar en eso, esa masa nos va llevando, ¿no? Esa masa, digo, obviamente siempre el creador, ¿no? Y esa masa la estoy poniendo yo, pero hablando así desde el lugar del Sí, pero observador, a nivel biológico, el colectivo siempre te para va pues, a... a ¿No se ver, escucha? ¿Me escuchás para bien? verme ahí. A Uy, ver, no, ¿me escuchás? escucho, a ver, ¿ahora? Sí, ahora me parece que ¿Ahí sí. me escuchás? Uy, sí, perfecto, era el auricular que Ah, tenía que usar. ay, me asusté. Dije otra vez el Eh, micrófono. Em, pero el inconsciente colectivo siempre va a empujar un poco más fuerte que el individual. Vos vas a querer salir de esa manada, pero para poder salirte de esa manada tenés que encontrar precisamente, primero que vas a tener que hacer un poquitito de fuerza, ¿sí? Porque es como nadar un poquito en contracorriente. Eh, Porque tenemos un tallo cerebral que nos pide pertenecer a la manada porque ya nos morimos muchísimas veces a lo largo de la evolución por estar fuera de la manada. Entonces, el mamífero, ¿sí? Biológicamente, millones de años de evolución te dicen que el mamífero debe estar en manada. Entonces, eso va a tirar. Por más que la manada hoy no esté haciendo cosas convenientemente biológicas, ¿sí? Hay dogmas que tienen que ver mucho con lo religioso o con lo ideológico también, que van muy en contra.
de la supervivencia, y van muy en contra a lo biológico y natural, ¿sí? Y sin embargo es difícil también salirse de esa manada porque tenemos nuestro tallo cerebral que nos pide que pertenezcamos. ¿Cuál es la receta para poder salirse de esos lugares? Y la verdad es que es ser consciente, trabajarse a uno mismo, el autoconocimiento, empezar a ver por qué necesitas esa manada si no te hace bien. ¿Sí? Si lo que plantean o lo que proponen no te hace bien. ¿Sí? Eh, Pongo un ejemplo de una manada que no hace bien. Esa manada que te pide, no sé, que todos los fines de semana salgas, trasnoches y te embriagues y te tomes todo el alcohol posible y que hagas locuras. Eso no te hace bien, realmente a tu cuerpo no le hace bien, biológicamente no te hace bien. Entonces, ¿por qué harías algo que no te hace bien? Y empezar a trabajarse a sí mismo. Y esa es la manera que poquito a poco vas a poder ir saliendo de esa manada, vas a ir poder priorizarte y dejar de abandonarte para poder pertenecer a esa manada. Entonces vos te alejás de esa manada, empezás a valorarte y empezás a darte prioridad y empezás, quieras o no, a decir, che, no me hace bien, no quiero eso, y empezás a salir. Y por ahí, para eso necesitas esto que plantea Fito en la canción, si bien es ideológico, te dice pararme, a mí me gusta pararme al costado del camino, ¿sí? Porque en el costado del camino che, te está llevando la manada directamente por el camino. ¿Me entendés? Te está llevando, te está acarreando como si fueran todo un ganado, ¿no? Y como si fueran un montón, cuadros de ganado que te acarrean por un camino, pero si vos te salís y decís, che, ¿para dónde me están llevando? ¿Hacia dónde voy? Entonces tengo que parar sí o sí para poder ver hacia dónde voy. Yo tengo que detenerme y buscar un punto más alto para empezar a mirar y observar, che, ¿a dónde estoy yendo por este camino que estoy yendo? Y para eso es necesario detenerse a ese costado del camino, salirse un poquito, irse un poquito a la banquina y decir, che, esta es la ruta que tengo que llegar, con la que voy a llegar a donde quiero llegar, o estoy yendo solamente por ir y porque me lleva la carretera. Y eso es súper importante observarse, detenerse cuando ya yo no me estoy sintiendo pleno, como le pasaba a René, él ya no estaba pleno haciendo lo que estaba haciendo, ya no quería, porque le había perdido el sentido. Había perdido el sentido, se había olvidado de aquella primera canción que lo hizo escribir. Se había olvidado porque la vorágine lo arrastró, ¿sí? La manada lo arrastró, lo correcto, lo que hay que hacer en esas instancias o en los grupos en los que se mueve, lo arrastraron y hasta que perdió el sentido por lo que primero que se subió a ese camino, porque agarró otros, ¿no? Fue agarrando bifurcaciones hasta que se perdió. No, y eso nos pasa a todos, nos perdemos. Y cuando nos perdemos, nos pasa lo que nos pasa a todos los corderos, los mamíferos, nos sentamos, ¿sí? No tendemos a parar un poco para poder observar, para poder ver, para ver hacia dónde voy, dónde me perdí, cuándo me salí del camino, ¿sí? Empezar a volver sobre tus pasos. Y de, che, yo no quiero estar acá, este camino no me llevó a donde quiero ir. Ok, entonces tengo que volver hacia atrás y tomar otro camino. Maravilloso, maravilloso porque, digo, cuánto para reflexionar, ¿no? Y conectarnos con la música que tanto, tanto bien nos hace. Yo hago letra detenidamente, yo es alguien que no escuchaba letras detenidamente ni de casualidad. Eh, y hoy sí, hoy escucho la música y la letra, ¿no? Y lo que me quiere transmitir, que siempre hay un mensaje más profundo detrás, ¿no? De hecho, este tema de Fito atraviesa mucha filosofía, ¿no? Se ve ahí reflejado a Nietzsche, Kuhn, a Jung, se llama Kierkegaard, que habla del individuo y la masa, ¿no? Sí. Y creo que el tema también lo que busca, ¿no? Que conectemos con nuestra autenticidad, con eso que nos hace especial, que nos permitamos escucharnos, ¿no? Porque
cuando la vida no tiene sentido, cuando va en esa dirección que es una monotonía diaria, donde es una repetición de situaciones que es la misma película todos los días. Ujú. No se produce eso interno y empieza a aparecer ese vacío. Y lo vemos en consulta muchas veces, acompañando a grandes seres que eh, estábamos hablando del sentido, ¿no? Cuando conectamos con eso interno que a veces quizás la importancia que se le da a nivel social, eso que nos gusta hacer, Ujú. rosa el che, estás haciendo eso, como que no es algo, ¿no? Y es algo que los consultores atravesamos en algún momento, al enfrentarnos a charlas o preguntas y que te miran por ahí raro y demás, ¿no? Eh, y ayer justamente yo le decía en este encuentro tan maravilloso que tuvimos del PAC, Ujú. Portal de Apertura Continua de Economía, donde somos profesionales de lo que hacemos, que hay que conectarse con eso, que es sumamente importante, ¿no? Que todo aquello que vayas a hacer, ¿no? Más allá del profesional, del consultor, digo, ¿no? Cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida, quizás puede ser la oportunidad no solo de conectarte con ese tiempo de calidad, con lo que tu expresión del alma, de tu espíritu, eso que sentís en el cuerpo, que te conecta con lo más profundo de vos. Ujú. Me detengo al lado del camino y observo, ¿no? Porque quizás el sentido que estoy yendo o lo que hago no me está completando, me está llevando al lugar donde estaba René, ¿no? Ahí en el bar con esa copa, con esa mirada perdida y pensando en el tiempo, ¿no? Porque lo que tenemos es tiempo. Ujú. ¿Cómo vamos a hacer valer ese tiempo? Traigo algo muy, muy cerquita, ¿no? Porque digo, bueno, a veces desde dónde vivimos la vida, qué historias están detrás. Una persona me preguntaba, ¿no? De mi actividad y me dice, no, dice, a mí lo que me preocupa es el tiempo que te pueda llevar. Pues eso fue lo que yo sentí que me quería Ujú. compartir. Yo digo, qué mejor que poner mi tiempo en esto tan hermoso que hacemos y con los resultados y con las devoluciones que tenemos, tanto de los consultantes como de nuestra realidad, porque en el trabajo interior suceden miles de cosas y ahora vamos a pasar a hablar de eso. Ujú. Sí. Eh, entonces, digo, conectémonos con ese instante de no tiempo al lado del camino a observar mientras todo pasa y ganemos tiempo en ese tiempo, ¿no? Porque uno no se Eh, detiene a perder el tiempo, que es diferente. O sea, vos tenés que tener, ¿qué es lo que te está deteniendo por empezar? Si vos querés seguir adelante y hay algo que te está frenando, te está deteniendo, por lo general suele, ahí el detenerse es un obstáculo, ¿sí? Pero si vos estás avanzando y no sabes hacia dónde estás avanzando y lo que vos querés es detenerte a pensar qué es lo que querés hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deseas hacer? Si lo que, evidentemente lo que estás haciendo no te lleva a la plenitud, porque si no seguirías por ese camino, y acá no sabes qué hacer. Entonces, detenerse para observarse y para diagramar qué es lo que quiere hacer en su vida, qué es lo que desea, qué es lo que quiere obtener, es tiempo ganado, porque lo he visto muchísimas veces, ¿no? Cuando continúan, porque en algún momento va a aparecer, ¿sí? La solución y continúan y después ya les cuesta darse, lo sienten como un fracaso. Entonces, cuando el detenerse, ¿cómo me voy a detener y voy a volver hacia atrás o voy a cambiar de camino a esta altura de mi vida? No, no puedo, ¿no? Y siguen cometiendo más errores y eso nos va a hacer una bola gigante solamente porque asumir que se equivocaron, ¿sí? Asumir que tomaron una decisión, y pongo entre comillas, una decisión incorrecta,
eh, porque nunca es incorrecta, sino que tomamos decisiones basadas en acciones, en deseos o pulsos inconscientes. Entonces, bueno, yo creo que esta decisión que tomé es incorrecta. En vez de darme vuelta y observar y tratar de tomar otra decisión o empezar a vislumbrar otro camino, sigo en este porque no, ¿cómo me voy a equivocar? Ya está, ¿cómo voy a mostrar que me equivoqué? No, 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 yo sé que tengo razón y voy a seguir hasta que suceda eso que diga, viste, tenía razón, pero mira todo el camino que recorriste y el tiempo que perdiste para llegar a aquella, ¿no? Cuando en realidad, listo, y ahora, ¿qué sucede? Estás vacío, no, porque tendrías que haberte detenido antes. Entonces, para no llegar a ese punto tenés que saber muy bien hacia dónde querés ir, hacia dónde, cuál es tu pulso, qué es lo que te mueve. Y eso jamás es tiempo perdido. Detenerse a observarse y autoconocerse como para saber si lo que estoy por decidir es correcto o no, me va a llevar a buen puerto o no, ¿no? Es tiempo ganado. Es tiempo ganado, hablando de tiempo, ¿no? Como el tiempo como el único valor más importante que tenemos en esta apertura, en este universo. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que hace que el universo exista. Entonces, eh, el tiempo es lo más valioso, ¿sí? Y en esta experiencia, ocupar el tiempo hacia donde te hace bien, hacia ese lugar y hacia esas acciones que te llevan lo más cerca a lo que querés ser, es tiempo ganado. Sí, y que además, cuando decidimos hacer esta experiencia humana, el tiempo que se abrió en función de un síntoma, de un dolor, de un hecho doloroso del plan, un hecho doloroso de ese aparente pasado. Eso es lo que nos lleva a abrir el tiempo. Y mientras no podamos vislumbrar, comprender, tomar conciencia de que nuestra vida está en función de ese dolor, Sí. es como una aspiradora del tiempo. Porque Un toda agujero nuestra negro, vida, un agujero negro, exactamente, ¿no? Es esto ¿no? exactamente, De los cuerpos, a mí me encanta la física, ¿no? Pero lo que habla, lo que plantea Einstein es que no es que existe una fuerza de gravedad, sino que los cuerpos, debido a su cantidad de masa, ¿sí? Ejercen una fuerza de atracción con respecto a otros cuerpos, ¿no? Entonces, y hablan como el tiempo se tuerce con respecto al volumen a la masa que tenga el objeto en sí. Entonces, que la fuerza de gravedad es la más liviana, o sea, la más débil de todas las fuerzas, ¿no? Y imagínate, ¿sí? El planeta Tierra, el Sol torciendo el tiempo, porque es el objeto más masificado de este sistema solar, ¿no? Y tuerce el tiempo y hace girar, ¿sí? Los objetos alrededor de acuerdo a su fuerza de atracción que tiene sobre ellos. Bueno, así es el síntoma. El síntoma es un gran sol que llevamos dentro, que crea un sistema planetario basado en la fuerza que, de atracción que tiene este sol que nos guardamos con respecto a la realidad, ¿sí? La realidad va a estar en función de este sol que llevamos. ¿Qué es ese sol? Es el código del dolor del pasado, ¿sí? El del dolor de lo que yo vivencié biológicamente, de lo que vivencié estando dentro de la panza de mi madre y de lo que el código que trae mi madre con respecto, y mi padre, ¿sí? Con respecto a el árbol genealógico, ¿sí? A las historias que han sucedido ahí. Entonces voy a tener diferentes sintonías de radio de lo que de los dolores que voy a sintonizar, ¿no? Para ir creando la realidad que estoy creando. Pero el tiempo se abre precisamente por, ¿no? Por la fuerza de atracción que ejerce el volumen de la masa que tiene el dolor del pasado, ¿sí? En vos, ¿sí? Entonces, esta cuestión
¿no? Lo que vas a ver afuera siempre, siempre va a ser el dolor del pasado, porque vos fuiste el pedido, existís porque sos el pedido de solución del dolor del pasado. Del clan te pidió, por eso estás acá, entonces, y estás acá presente en este vivo, viéndolo en vivo o viéndolo en diferido. Estás presente porque tu clan pidió resolver un dolor, ¿sí? Entonces hay que ver qué, porque una vez que yo trabaje sobre eso, ¿sí? Después voy a ser más libre. Esa masa, es el volumen de masa que tiene ese dolor va a ir achicándose. Y ya no voy a ejercer, ¿sí? Una atracción sobre otros cuerpos similares a ese dolor, ¿sí? Por eso es importante trabajar en sí mismo y descubrir y, y empezar a observarse y empezar a ver qué es lo que quiero, qué es lo que no, qué es lo que me resuena, qué es lo que no, pero el autoconocimiento de quién soy en mi vida biológica y en mi vida larga. Porque si yo no conozco de dónde vengo, nunca me voy a dar cuenta que las decisiones que están tomadas están dictadas por ese pasado. Sí, tal cual. Cuando decimos que el tiempo se pone en función de eso, nos Ujú, referimos a esto que vos decís, decisiones. ¿Qué decisiones? Primero, la familia que elegí para encarnar, ujú, mi grupo de amigos, mi profesión, mi pareja, tengas o no tengas, los hijos que decido tener, y todo el tiempo en el que nacen tus hijos, hasta eso tal está cual, decidido por el hasta dolor del eso está pasado. decidido Mm, exactamente. Miren si no será tan importante sanar la historia para que ese tiempo se vuelva en ese tiempo lento, donde uno pueda transitar de otra manera y no estar en ese vértigo constante que no te lleva a ningún lugar nuevo, mm, sino que te lleva más profundo, profundo, más profundo, cada vez más en ese dolor, en esa incomodidad, en eso, che, esto no me gusta, ¿no? Estamos hablando de ujú, un no me gusta, ni siquiera hablamos de un síntoma, ya cuando se empieza a manifestar en la biología, es la acumulación de tantos dolores, tanto de tu vida como de ese aparente pasado ancestral, que hoy, vamos a decir, condiciona, no, porque los elegí, en realidad ujú, tomé todo eso para poder hacer esta experiencia, ¿no? Todo ese paquete de datos para poder vivir de cierta manera particular, para comprender por qué abrí el tiempo. ujú, Y cuando te detenés a esa instancia de al lado del camino, ¿no? Que puede ser una consulta de existencia consciente, y observás la historia, tu vida, qué hubo antes de tu concepción, ¿no? Digo, según qué etapa de consulta atravieses, las cosas empiezan a cambiar. Y no lo decimos porque, che, sí, nos parece, es la propia experiencia nuestra. Yo, el sábado pasado, no, el sábado pasado no, el domingo anterior, luego del último vivo que hicimos, me di cuenta cuánto había sanado el tiempo. Cuánto había sanado el tiempo porque mi realidad me lo estaba compartiendo. ujú, Creo que tuve uno de los regalos, bueno, ¿no? El nacimiento de mis hijos, fueron regalos hermosos. Y muchas cosas más, ¿no? El día que conocí a mi esposa. Pero yo tenía con mi hija del corazón una relación muy particular, donde una persona adulta se comportaba como un niño de 7 años, ¿no? ujú, Caprichoso, peleador. Y en ese sanar el tiempo, en ese trabajo interior, gracias a un síntoma que es la diabetes, en una charla cotidiana, sí, eh, ella contaba, ¿no? Porque un tiempo vivió con su abuelo, ¿no? Cuando era pequeña, tiene a su padre vivo, y ella decía, dice, de las tres personas referentes que hoy tengo como
padres y hombres en el universo, hoy elijo lo que representás vos. Mi señora miraba a ella, miraba a mí, miraba a ella, Y miraba vos a así, mí. pucherito, así. Y yo, claro, sí, Voy a ahí, llorar. digo, wow. Cuando yo pensaba que una persona no podía cambiar la forma de ser, Mm, que uno era como era y punto, y se acabó. Y me equivoqué, uno puede cambiar. Y esa es una de las tantas cosas, Es ¿no? que Que nunca han puede cambiar el sucedido, ¿no? otro. Ese es el tema, es que el Claro, otro nunca puede cambiar. Está bien, o exacto. sea, no te equivocaste. El otro nunca puede cambiar. El único que puede cambiar sos vos. No, yo me refería a mí, que yo no podía Claro. cambiar, que era más Ah, fuerte que claro, yo. claro. Y no fue así, me había equivocado. Y mi hija me Ujú, lo trajo y me lo dijo, ¿no? claro. Y dije, che, se puede cambiar, ¿no? Bueno, yo lo venía comprobando, pero digo, wow, y así no he sanado el tiempo de una manera, digo, tan profunda. Pero, enero, febrero, marzo son de esos 3 meses que vengo viviendo en un estado que vos decís, che, esto se puso lindo, ¿no? Cuando el Es, año pasado venía es tu con la montaña nirvana. rusa, digo, wow, digo, mi hijo salió de casa al Ujú, mundo, vivió solo un mes, haciéndose cargo de todo, ujú. disfrutando de eso, ¿no? Al lado del camino, disfrutando lo que le gusta hacer. Llegó y dijo, no, me voy a anotar en la facultad. Digo, ¿qué está pasando en mi universo? Estás creando lindo, Edgar, estás sanando. Ah, Estoy sanando porque estamos sanando el tiempo. para que vos estés así en mi universo, estoy sanando yo. Yo estoy tomando las decisiones correctas, ¿sí? Las decisiones que llevan a mi crecimiento, ¿sí? Y, y por eso te tengo a vos tan crecido, ¿sí? Tan adulto. Si vos dejaste de ser ese niño que peleaba con, ¿no? Ese niño de 7 años que peleaba por su lugar, que peleaba por la atención de mamá, que peleaba por, sí, corriendo a ese otro, sí, que fue el que por el cual, ¿no? Te dijeron, no, yo quiero que vos vengas para que vos seas el otro. No, no quiero ser él, quiero ser yo. Y acá empezaste a trabajar en vos, con paciencia, ¿no? A largo plazo, porque no estás pensando en el resultado inmediato, sino que, y de repente, ¿no? Te sorprenden estas pequeñas, gigantes perlas, ¿no? Estas perlas maravillosas del tiempo que va diciendo, no, no, mira, claro que cambiaste y creciste, ¿no? Yo elijo esta versión de vos, yo te elijo a Sí, vos así, mi figura paterna, mi referente, ¿sí? tal cual. Sí, digo, ya veníamos teniendo charlas muy, muy hermosas. Además, ella ahora empezó el camino de la Sí, bioexistencia hizo consciente, ¿no? Su hizo su charla charla. introductoria y Ujú, quedó fascinada, así que ujú, está acomodándose sus tiempos sí, para continuar. Y sí, ujú. sé que va a ser una gran consultora porque maneja un nivel de profesionalidad en cada cosa que hace que, nada, ¿qué más decir que estar Porque orgulloso? tiene el mejor mentor. Y ese- Claro que sí, es Eh, así. Viste que esta cuestión, ¿no? Que uno suele no valorar, ¿sí? El, el tiempo invertido. ¿Vos me escuchás bien? sí, perfecto. Se escuchó así como como algo que se raspaba, un micrófono que raspaba. Ah, Eh, pero, ¿no? Esta cuestión suele valorar, debe ser por eso, porque suele valorar poco lo bueno que es, ¿sí? O sea, si vos no hubieses estado de la manera que estás, ¿no? Haciendo lo que estás haciendo, con la pasión que lo estás haciendo, con la pasión se contagia, ¿sí? Con las ganas, con todo el ímpetu, con el tiempo que le pones a tus consultas y a tus consultantes, ¿sí? Eh, Tu hija no hubiese visto eso. Ay, yo quiero eso. No, yo quiero, porque siempre cuando vos ves a una persona apasionada, vos querés sentir cómo se siente esa persona.
Sí, pero yo quiero eso, quiero estar haciendo lo que hace él. Y nace de eso, de que vos como mentor y como referente de tu hija lo estás haciendo bien. Sí, no solo eso, sino que ya ahora no me dejan casi hablar, porque me terminan las frases. Yo quiero dar una idea, no, pero esto es así, y vos decís, wow, tan jóvenes y con tanta sabiduría. Ujú. Digo, bueno, alguito estoy haciendo bien, ¿no? Y Digo, dale con la eh, desvalorización. Algo, ¿no? no, Lo no, estás bueno, bueno, haciendo bueno, bien. ya Lo sé, estás pero haciendo excelente, lo estás haciendo muy bien. Los resultados obvio que están algo así la ahí. estoy Lo haciendo. estás Sí, haciendo muy bien, muy bien. Felicitate. Felicitate sí, por eso, por la creación sí, que sí. estás teniendo. Es gracias a vos. Más que felicitación, agradecimiento. Agradecimiento a esta creación y a esa voluntad Ujú, de, de no tener miedo a la consulta. Porque se trata de eso. Siempre me encantaron los desafíos ujú, y dije, bueno, ¿no? Y creo que es ahí donde cada uno tiene que decir, che, porque hay, corre un miedo detrás, ¿no? ujú, Pero si hay miedo, hazlo con miedo, no te vas a arrepentir. ujú. Estamos hablando de un proceso de más de 4 años de consulta. Esto no sucede de un día para otro. ¿Qué puede llegar a pasar? Pero yo ya sé, vengo con un camino recorrido, ¿no? Y luego de 4 años estoy cobrando estos tesoros hermosos. Y todo lo que está sucediendo, ¿no? En el entorno de mi vida, ¿no? En mis seres queridos y demás. Así que bueno, nada, no, digo, vamos a ir hablando, me echando un poco, porque si no voy a hacer un Ujú. monólogo de mi vida y no es Oye, la idea, ¿no? Pero está está súper, bueno súper compartir esto. verborrágico, me encanta. Me Sí, encanta eso. bueno, vos sabés que luego de 2 reorixins de visitar a mi abuelo, Ujú, tenía una atrofia en la pierna por la poliomielitis, pero sabemos que esa pierna habla de una gran desvalorización, ¿no? Y en una ujú. pierna, la pierna nos permite avanzar, ir hacia donde Sí, queremos, es el impulso. Luego de trabajar esos 2 reorixins y tener una conversación con él, simbólica en el inconsciente, desde este chamanismo bioexistente que hacemos y que tan lindo es, ahí cuando empezó a suceder esa magia y eso que no se puede explicar, que no podemos compartir porque es difícil de entender, pero que sucede por dentro, que lo sentimos por dentro, mm, ¿no? Ver a mi hijo salir de casa con un proyecto donde tenía miedo, dijo, bueno, voy, pruebo y se quedó un mes y lo veías ahí fluir como que era el dueño de su programa, sí, eh, de una maravilla enorme, él siendo yacente de este abuelo mío, ¿no? claro. Yo observándome en formato de familia que estaba haciendo mi abuelo y que eso en lo que yo me sentía detenido, que no tenía ese impulso interno para hacer, desapareció luego de Claro. trabajar en él. Ujú. Eh, eso que no se puede explicar, ¿no? Y creo que parte de esto es, es eso que uno trabaja en consulta y que parece loco, parece mágico, pero no, Se ordena, se es ordena, verdad. tal cual. Se ordena, el tiempo se ordena, deja de estar siendo tironeado por el dolor, ¿sí? Entonces, aquello que antes no podías hacer porque estaba trabado, porque estaba siendo jalado hacia otro lugar, hoy está en sintonía con vos, ¿me entendés? Y podés avanzar por ese camino. Ya está despejado, ¿sí? Ya sacamos todas las cosas que se interponían entre mi avance y, o sea, el lugar a donde quiero llegar y yo. Entonces, trabajar en vos, cada consulta, es una versión nueva tuya. Vos después de cada consulta jamás podés ser el mismo, porque recorriste una parte del tiempo y tomaste la decisión que tenías ganas de tomar en ese momento y no lo hiciste, ¿sí? En todas las identidades que fuiste.
¿sí? Hiciste lo que tenías ganas de hacer. Entonces nunca no podés ser igual. Ya acá sí o sí sos más valorizado. Sí o sí sos más valorizado que antes. Cada consulta es, yo creo que el ciclo de consultas tiene aproximadamente 24 consultas, ¿sí? Que se hacen una vez cada 30 o 40 días cada una, ¿sí? Por eso parece, parece largo, pero no es largo porque jamás, jamás volvés a ser el mismo después de una consulta. ¿No? Vos terminás una consulta, transcurrís tu cuarentena y cuando vas a esa próxima consulta sos un ser completamente diferente al que eras antes. Y cuando vas a la otra y así, por eso los cambios a veces son tan, no, no me doy cuenta. Por eso nosotros tenemos que anotar en fichas el estado de la persona antes de empezar el ciclo y cuando vas a la mitad del ciclo le lees todas las cosas con las que había llegado y no tiene, no, mirá, esto no me acordaba que era así, ¿no? No, hoy es completamente diferente, ¿sí? Y vos decís, pasó solamente 6 meses, 7 meses, ¿sí? Vos decís, en 7 meses cambió tu vida. Y en 7 meses que no son 7 meses, son 14 horas. No, no, no es más que eso, ¿no? Eh, 14 horas de trabajo con, ¿no? Y vos decís, tu vida es otra. Compro, dame, ¿dónde voy? Te firmo para que en 50 y pico de horas, ¿sí? Tu vida sea completamente diferente. Sí, Ujú, tal cual así. Sí, y vos sabés que en este proceso que fui viviendo este último mes, que lo sentí internamente, ¿no? Porque era el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el ujú, tener ganas de hacer, ¿no? De hecho, me puse varios trajes de identidades porque estuve haciendo cosas en casa. Mi ujú, hijo que estaba en Barcelona volvió y le refaccionamos toda la habitación. ujú, Cuando llegó no lo podía creer, digo, ujú. la habitación que yo hubiera quedado de chico, digo, tan, tan linda, digo, ¿no? Y poder hacerlo con estas dos manos, ¿no? Digo, sacando eso interno que uno tiene, ¿no? Digo, bueno, cosechando todo lo que estudié, lo que me gusta, ¿no? Y las identidades que porto, ¿no? Porque digo, es también parte de eso, ¿no? Digo, lo que nos construye en la vida. Hasta un seminario hice en el medio, digo, bueno, por eso no estuvimos el viernes Claro, el pasado. viernes pasado. Ujú, Estaba haciendo el seminario de la consulta como encuentro humano, un seminario que me permitió terminar, bueno, no, nunca voy a terminar de alinearme, ¿no? En mi ser ujú, consultor, pero me permitió observarme para seguir perfeccionándome en ese sentido, ¿no? Porque ujú, más allá de lo que hacemos, que es este encuentro de almas donde vamos a acompañar a ese otro ser que está en este estado, ¿no? Que no sabe por ahí para dónde disparar, no sabe ya qué hacer, ya probó miles de cosas y nada le funcionó ujú, y llega como último recurso a una consulta, y más allá de que lo que hagamos es tan sensible, sutil, blandito, ujú. dejamos de ser profesionales. Y creo que ahí es donde le damos mucho más valor a lo que hacemos, ¿no? Y digo, bueno, fue una creación perfecta para toda la sincronía de cosas que venía haciendo. Eh, Nada, ¿qué decir de ese encuentro? Que aparte mismo ya antes del encuentro, ¿no? Digo, uno va tomando conciencia de un montón de cosas porque nos encontramos con consultores y que cada uno porta una historia y tiene algo para compartir, eh, algo que lo está atravesando, ¿no? Ya previo a eso empecé a tomar conciencia de un montón de cosas, cosas de mi concepción, cosas que tenían que ver Ujú, relacionadas con el alimento porque yo las observaba en un lugar o por ahí a quién comía tal cosa, ¿no? claro. Que son esas cosas que nos atraviesan y que damos por sentadas que son así. Y no, son historias que estamos representando ahí, ¿no? Una de las cosas, digo, importantísimas que encontré fue darme cuenta que en mi concepción había una autoridad que fue Ujú, la que dijo que ahora sí se puede concebir Edgardo. claro. Es muy Ujú, fuerte eso, muy fuerte ujú. que mi concepción esté embebida de eso, ¿no? De que mis padres tuvieran que esperar que autoricen a Tener que me un hijo, consiga claro. Ujú, tener un hijo.
Eso es muy Ah, fuerte, es un proyecto de sentido enorme, no podés existir hasta que esa autoridad no tal decida, cual, ¿no? Hasta tal que el cual. médico no te diga que estás sano, vos no vas a sanar. ¿Entendés? Y vos capaz que no tenés nada, pero el médico te dice, no, no, no puede estar, uf, otra vez la enfermedad. ¿Entendés? Esta cuestión de la diabetes, o sea, por ahí capaz que empezás con el ya me sane. Y vas y el médico te dice, no, esto es imposible, no puede ser, esto te va a volver. Te vuelve. Sí, pero porque no porque tenga que volver, sino porque la autoridad es tan importante cuando decide y que cuando lo tenés incorporado a tu proyecto y sentido, en este caso. Ujú, sí. Ujú, claro. Ujú, 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 claro. Ujú, 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 claro. Gestacional, claro. Ujú, ujú. No se te escucha, Edgar, dicen. No, no se te escucha. Ahí acaba de decir Martín. Martín y Ani dicen. Martín y Ani dicen que no se te escucha. Ah, es por ahí, puede ser. Y el del teléfono no está muy lejos. Sí, proyecta la voz. O sea, yo voy a darte ejercicios de proyección de voz, así, darle más intensidad al diafragma para que empuje más fuerte el aire, entonces uno parece que habla mucho más hacia... eh, sí, dice, dice Martín, vamos a aprender a leer los labios, a hacer labiolectura. Hay subtítulos, sí, sí, sí. Mm. ¿Se escucha Martín, Ani, Judith, que son los que están con... A ver. ¿Se escucha? Sí. Por Zoom se está grabando bien, se te escucha bien, así que ujú, el cel. Y algo pasó que me escucho yo. Ah, pero es porque No, estás. ahí está, claro, sí, sí. Bueno, ahí yo me escucho por, eh, por Twitch. Ujú. A Y ver si ahora se escucha mejor. Si no, es la caída del teléfono última. No, pero se venía escuchando, digo, a ver. No, no. Debe ser yo que no claro, se estoy escuchaba como hablando muy fuerte. bajito, ¿viste? Entonces tenés Claro, que hablar como más perfecto. Ahora o sí, acercarte al bien. Gracias, micrófono. Judith. Gracias. Sí, no, es que lo tengo el Sí. teléfono más lejos.
Vamos a adquirir más equipo para poder transmitir mejor esto. Sí, 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 sí. Bueno, veníamos hablando esto del alimento, ¿no? Y del juicio que sí, lo que sí, fíjate, porque me está tomando el A mí también sonido, me estoy me estoy escuchando. escuchando 2 veces. ¿Doble? Wow. Sí. Sí, Eh, te escucho porque acá en el teléfono tengo el volumen muy bajito y llega tu voz, pero no sé si lo estará tomando el micrófono también del teléfono. Esto pero el acá, auricular por ahí tenés micrófono. ¿eh? ¿En dónde? En el auricular del teléfono tenés micrófono Sí, quizás. puede ser, puede ser que esté Entonces ahí. toma lo que escuchás por el otro. Voy a ver si puedo, puedo ponerle este micrófono. Bueno, ¿Vos te sigamos escuchás dos hablando. veces? Sí, Yo sí. sí me escucho dos No, veces pero a igual. ver, no, no sé, bueno, sigamos. Bueno, Bueno, dice Martín estábamos que se hablando escucha del perfecto. alimento. Ah, genial. Ujú, sí. Digo, ¿qué juicio le habrá atravesado a mi papá con respecto a la alimentación de mi mamá durante el embarazo de mi hermano? Porque mi Ujú, hermano era enorme y, digamos, tuvieron que forzar el parto, creo que usaron forceps en ese momento ujú, y pesaba, no sé, creo que, según palabras de mi papá, era un toro, ¿no? De lo mm, grandote y lo fuerte que era. sí. Entonces digo, bueno, ahora comprendo de dónde viene ese juicio que tengo a veces cuando, hoy, con los alimentos, ¿no? No hoy, ya hace bastante, cuando empecé a tomar conciencia de los alimentos Qué buena que nos producen. solución qué buena solución el hecho de tener diabetes como para que no consumas, que te obliga a no consumir tantas calorías para no ser grande. Exactamente, de hecho, casi nazco en el Ujú, ascensor del Hospital Posadas. ujú. Imagínate, Casi te caes, ¿no? De casi la me panza caigo, exacto. Mi mamá dice, por casi, casi te tengo en el ascensor, ¿no? ujú, O tal fíjate, cual, delgadito, perfecto, porque la para biología no matar, entendió que tenía que ser ujú, así, para, exactamente, para no atravesar esa no morir. situación. Ujú, sí. A mí Eh, me pasa eso con el tiempo, no con la alimentación. La alimentación precisamente me pasa lo opuesto, porque la autoridad era la partera en ese caso, ¿entendés? Y la partera, por sobre la decisión de mi mamá, que era, no, no, dejá si ya van a nacer, ella, no, no, si yo la voy a hacer nacer, dice la partera. Y le rompe bolsa, mete la mano y me saca, no deja que mi mamá haga el pujar para tenerme, ¿no? Y ella sintió, y las palabras de ella, sintió que le arrancaban la columna vertebral cuando yo nacía, ¿sí? Que me arrancaban, esa era la sensación y obviamente tuve hemorragias y todo. Y claro, me ponen en la bandejita esa que ponen al bebé cuando recién nace y se ponen a atenderla a mi mamá porque estaba con hemorragia. Y entonces, como a mí nadie me daba bola, yo estaba con la mano y me chupaba la mano y hacía re fuerte el ruido de la succión con la mano y la partera, además de casi matar a mi mamá, lo que le dice, ¿viste? Mira, la tenías cagada de hambre adentro de la wow. panza, ¿no? Porque mi vieja era delgadita, sí, era chiquitita. Y yo, ¿qué hago, no? Esta es una cuestión con la alimentación, lo opuesto que te pasa a vos, o sea, no, es las harinas tengo que para, ¿no? Dejarlas, y tengo que ser muy estricta conmigo para no consumir harinas, ¿sí? Eh, o azúcares agregados. ¿Sí? Con el azúcar no tanto, pero las cuestiones con harinas es dificultoso. ¿Sí? Sí, es bastante dificultoso. Pero tenés esta cuestión de, che, esa autoridad es la que determinó si vos tenías hambre o no tenías hambre, cuando no es así, ¿no? Sí, ¿y cómo construimos la vida, no? Mm, Porque pareciera que son cosas totalmente sueltas y que no tienen injerencia en nuestra vida y nos condicionan completamente. nos condicionan tanto que eh, el tiempo pasa a ser, por ejemplo, por
Bueno, o sea, ahí está, ¿te acerca a la muerte o te acerca a la vida el instante que estamos viendo? Me acerca a la muerte, listo. Toda tu realidad va a estar tendiente a evitar este momento. ¿Sí? Entonces, todo lo arquetípico y simbólico que haya representado este momento, lo vas a encontrar en un montón de cosas y va a haber siempre conflictos. Este nacimiento es tan conflictivo de acuerdo a acercarse a la muerte que todos los motivos por los cuales se acerca a la muerte en este momento, yo los voy a evitar. Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual la partera me hace nacer? Que estaba apurada, ¿sí? Y se le había terminado el turno y estaba pasada 5 o 10 minutos de su turno y ya la estaban esperando afuera y se tenía que ir, ¿sí? Entonces, por eso mi mamá casi muere. ¿Qué me pasa a mí con hacer esperar a la gente? Jamás voy a hacer esperar a alguien. ¿No? Voy a irme 10, 15, 20 minutos antes y voy a estar antes para no hacer esperar. Entonces los turnos del médico, de las cuestiones que tienen que ver con turno, que están turnadas y que yo tengo que llegar a determinada hora, siempre estoy a tiempo. Y capaz que salgo tarde, desesperada, si perdí las llaves y no las encontraba y me agarra como un ataque porque ¿cómo voy a hacer esperar a alguien? ¿No? Ahora ya no, pero antes era, no sabes, me agarraba como una histeria totalmente porque no llegaba a tiempo, porque ¿cómo? ¿Y qué pasa si no llegas a tiempo? No pasa nada, no, para mí era la muerte, ¿entendés? Yo sentía morir cada vez que no llegaba a tiempo a algún lugar. Y eso, después de haberlo trabajado, obviamente se fue, pero me queda aquí el recuerdo de lo que yo viví antes de tomar conciencia. Todos los tiempos tienen este dial. ¿Te acerca la muerte o te aleja de la muerte? Si te acerca a la muerte, todo lo que sucedió en esa escena que te acercó a la muerte va a crearse, ¿sí? Van a tomarse todos los elementos y cuando se empiezan a manifestar esos elementos, eso se tiene que evitar. Entonces se van a dar las condiciones para evitar y si se acercan esas condiciones vas a entrar como en un estado de pánico, ¿sí? O como una aceleración y no quiero ir hacia ahí, ¿no? Sí, sí, que te saca de tu centro. Y de hecho yo pasaba por Exacto. lo mismo. Y ahora Ujú, comprendiendo y compartiendo todo esto, que casi me tiene el ujú. ascensor, mi mamá Claro. había ido al hospital, le dijeron, no, falta todavía, venga a la noche. Mi mamá se Ujú, fue ahí cerquita y volvió, ¿no? Y digo, ¿qué habrá sentido mi mamá en el momento de estar en el ascensor y sentir que yo estaba a punto de salir? Y que no estaban ujú. las condiciones dadas. Claro. Claro, yo podría haber llegado antes. Mm, Y vos sabés que yo pasaba siempre, ahora mucho menos, por esa misma situación. Siempre estar puntual para mí era estar 10 minutos antes, claro. 10 minutos antes me garantizaba que mi mamá esté en claro. la cama, que yo que ese parto y no tener la sensación de que si se me cae en el ascensor capaz que se muere. Digo, Exacto. Ujú. cuántas cosas que parecen sutilezas, pero nos atraviesan de una manera tan, pero tan profunda. Y con uno y con otro. Mira, Estaba acá tratando de Jenny leer lo que cuenta, dice dice, mi mamá Judith. la partera le apretaba y le apretaba la panza para que yo naciera. Mm, Y mm, terminó en cesárea. También llego con tiempo a todo, no me gusta hacer esperar. Bueno, ujú. ¿Por qué? Porque es eh, peligro de muerte. O sea, la claro, sensación ante un bebé que no sale es el miedo a la muerte. Todos están esperando. O sea, si el nacimiento no se produce, mueren ambos. ¿Sí? Entonces, tanto mamá como hijo. El nacimiento debe producirse, ¿sí? Entonces van a elegir a quién ponen más en riesgo. En este caso siempre, por ejemplo, si está en peligro, se va a priorizar la vida de la madre siempre, ¿sí? Por una cuestión de etaria, ¿sí? De posibilidades de vida, ¿sí? De mayores posibilidades de vivir una madre que un bebé recién nacido sin su madre, ¿entendés? Entonces, eh, cuando un bebé está naciendo y lo tienen que hacer nacer, ¿cuál es el aire que se respira ahí? El peligro de muerte. Peligro de muerte. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Cuál era lo que se olía? Y seguramente en el de Judith, o posiblemente haya sido el tiempo, si no nace ahora,
se va a morir. Si no nace ya, se va a morir. Si no nace en este tanto tiempo, se va a morir. Si no nace en tanto tiempo, ¿qué va a hacer? En tanto tiempo, no, yo tengo que estar antes de ese tiempo. Siempre ese tiempo va a ser. Y no solo eso, sino que, digo, que está bueno este ejercicio como para hacerlo, ¿no? Que cada Ujú, uno averigüe cómo fue el momento del parto y demás, o esas horas previas. Porque imagínate, digo, la mamá de Judith, que ha atravesado desde lo emocional, desde el sentir, de pensar, ¿no? Dice, esto tendría que ser algo, entre comillas, sencillo, y acá ujú, tengo una partera que me está apretando la panza para que nazca, qué riesgo hay, ¿no? ujú, ¿Qué habrá atravesado? Y todo relacionado, ¿no? A un instante tan sagrado y tan profundo que es el nacimiento, que es el inicio del proyecto vida fuera de la panza. es la primer Digo, ¿no? mudanza. Ujú, Tal cual, exacto, ¿no? Digo, eh, observarnos qué nos atraviesa desde nuestra existencia y que pueda estar relacionado ahí, ¿no? Son momentos tan, ujú, tan, tan de sello para nuestra vida que, bueno, nada, está bueno hacer ese ejercicio para autoconocerte, ¿no? Digo, bueno, y si ujú. ves que no hay nada y que tu vida no está como Siempre, querés, bueno, siempre algo llamás a un hay consultor, algo ahí. siempre hay algo, Sí, algo. La tal experiencia cual. humana se abrió el tiempo desde el dolor, ¿no? Digo, entonces, Ujú. Te vas a un siempre algo hay. consultor, o sea que vas a tener un consultor y el consultor va a tener para contarte historias y experiencias como estas que vamos a comenzar a desarrollar ahora en este tiempo, porque la temática que también nos convocaba hoy era la experiencia que hemos tenido nosotros como consultores con respecto a nuestros consultantes, ¿sí? Nosotros somos personas que hemos atendido, yo particularmente más años que Edgar, ¿sí? Porque empecé ya allá por el 2014 a ser consultora. Entonces, he atendido mucha gente. No saqué bien la cuenta, no saqué bien la cuenta, pero sí mucha gente en el transcurso de este tiempo. No fue exclusivo. ¿Sí? Al principio trabajaba en otra cosa y atendía los tiempos libres que tenía. Y después, a partir del 2018, fue exclusivo de Humano Puente. O sea, yo solamente fui consultora y comunicadora, ¿sí? De Humano Puente. Entonces hemos tenido como nuestra experiencia atendiendo consultantes. Y contame, Edgar, ¿qué, ¿cuáles fueron tus Antes, primeras, sí, antes ahí dice para yo, antes? yo todo lo contrario, casi me voy por el baño, dice Martín, ¿no? Digo, wow, Martín nació en la casa de mi abuela mira, qué materna, de mi abuela significativo, ¿no? Matilde. Eh, el Ujú. otro día en una charla una chica decía, bueno, porque para todo eso Martín digo, es mi me he hermanito, encontrado le con digo a la gente, gente sí, que está leyendo ahí, Martín es mi hermanito, digo yo, es más grande que yo, Martín, pero, pero somos así como muy gemelares, muy parecidos físicamente. Martín es Doriana, con la cara un poco más larga y sin pelo, o mira. sea, pelado porque se pela. Ujú, Y me decía, ¿no? También como que dice, yo sé que dice, a mí fue la única que me tuvieron en la casa de ella, ¿no? Dice, todos, ujú. los hermanos todos nacieron en el hospital y ella la cosa. Digo, bueno, acá algo similar, digo, bueno, y Ay, dice, yo sé que algo ahí hay, ¿no? Ella ay, desde el quién lugar sí. de, bueno, obviamente que tiene que meterse a trabajar, pero sí, sí, Sí. son datos muy importantes, datos que condicionan toda la vida. Mi hermano no Eh, mira fútbol, por ejemplo, ¿sí? Y el tema por el cual se atrasa su parto, o sea, no lo llevan al hospital, no la llevan al hospital a mi mamá cuando empieza con contracciones, era porque mi papá y mis tíos, hermanos de mi mamá, estaban mirando un partido de fútbol. Y dice, sí, sí, se aguanta un poquito más. ¿Podés aguantarte un poquito más? ¿Podés? Y ahí nació mi wow, hermano, ¿sí? Que sus hijos sí juegan al fútbol.
¿sí? O sea, mi sobrino es arquero, o sea, no, 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 pero él no le gusta mucho, no mira partidos, o sea, no es, jamás jugó, o sea, jugó cuando era chico un par de veces al fútbol, pero nunca le gustó, eh, por eso, ¿Cuánto? porque lo acerca a la muerte. ¿Cuánto ahí? Tal cual, Ujú. tal cual. Mm. Bueno, y retomando, estábamos, Sí. acá me estabas preguntando, Ujú. eh, ¿cuál era la pregunta? De tus consultantes, ¿sí? Ah, Tu primera experiencia como consultor. bueno, mi primera experiencia como consultor fue con un ciclo largo de bueno, primero mi sobrino me preguntó cómo era esto y que quería dar sus pequeños pasos y fue mi Ujú. primer consultante, un gran valiente, que con solo 3 consultas, no, miento, no fueron 3, creo que fueron 4 consultas, la última fue de reprogramación de útero, Ujú. que hora y media ya estaba hecha la reprogramación de útero y la confirmación de lo que trabajamos, cómo se manifiesta en la biología, Ujú. que terminó la consulta y su panza hace un ruido tremendo cuando nos agarra un retorcijón así Ujú. Es lo evidente, lo miro, escuchas. Sí. claro, que sí, 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 le digo, ¿querés ir al baño, no? A mí me dice, Ya. sí, tío, anda ya. Confirmación de que lo que habíamos trabajado y aparte todo lo que había salido, lo que había visto, todo Ujú. relacionado, ¿no? Con su corta existencia, que es enorme, Ujú. pero corta, digamos, desde su vida contemporánea. Nada, de una belleza y el pulso que tiene, ¿no? Él, porque pudo enfrentar situaciones donde, bueno, sus padres querían que estudie y él como que iba a estudiar y pudo dejar de estudiar, digo, poder enfrentar, ¿no? Y a la autoridad y demás. Bueno, esa fue uno de mis primeros consultantes, ¿no? Y posterior a ese vino un gran valiente, un amigo que, digo, estaba ahí al lado del camino, Ujú. mirando cómo todo pasa ya sobrepasado, ¿no? Sabiendo que posiblemente se venía una decisión que él no quería tomar, pero que era lo mejor para su entorno familiar y demás. Y comenzamos y se atrevió a meterse adentro, Ujú. ¿no? Un gran valiente, la verdad que yo le estoy sumamente agradecido porque no solo comenzó, sino que terminó su ciclo, hizo su ciclo largo. Ujú. Y y comprobar cómo la vida de esa persona va cambiando consulta tras consulta, donde no solo el síntoma se le fue, desde esa situación, desde ese dolor que tenía en karma, lo puso en dharma, ¿no? Gracias a atreverse a expresar eso que tenía ahí guardado, a tomar conciencia, a reparar, a, disminuir ese dolor, esa fuerza que tenía ese sol en su universo, pero además todos los otros cambios de su vida, la relación con su hija, donde en un momento manifestaba que no le prestaba atención, y luego una consulta hermosa que fue, yo digo, fue un quiebre dentro de su propia existencia, porque tuvo que ir a expresar cosas que no se estaba permitiendo por esas lealtades que portamos, ¿no? Y que esa emoción que uno guarda y atraviesa y porta y crea la realidad desde ese momento hacia adelante, desde ese dolor. Ujú. Y poder enfrentar esa situación y expresar eso que nos conecta con nuestra parte más biológica animal, comprendiendo, ¿no? Y Sí. observando esa lealtad que tenía pasando ese portal, ahí empezó a cambiar todo. En su relación, su hija le preguntaba, papá, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Cuando antes no le preguntaba nada. Y en Claro. teoría lo que creemos como sociedad, bueno, los adolescentes que son de cierta manera. No, no es así.
O sea, están lamentablemente equivocados. Los adolescentes son como lo estás creando, no son así. Exacto. Vos lo estás creando así, ¿no? Son, Eh, son el núcleo perfecto que necesitas para ejercer el rol de padre o madre que necesitabas vos cuando tenías esa edad. Tal cual, Ujú. tal cual. Económicamente su vida le cambió. De hecho, anteayer tuvimos una charla que lo llamé para ver cómo andaba su familia y todo, y nada, dice, todo re bien, dice, el laburo está bárbaro, la familia está bárbara, digo, sí, wow, qué gran valiente que se apropió de su propia vida, ¿no? Ujú. Luego su esposa empezó consulta también, eh, nada, una transformación absoluta. Hermoso. Yo no Y por recuerdo ahí, mucho mis primeros consultantes. No hace un montón. Y además, antes, la forma de atender era diferente. Era muy diferente a lo que se hace ahora. Antes no había un ciclo. Cuando yo empecé, no había un ciclo de consultas. Se hacían consultas sueltas de acuerdo al síntoma de la persona. Obviamente, en algunos casos había bastante resultado, pero no los resultados que hoy se tienen con el ciclo de consultas. Precisamente se llega a esto porque aquel tiempo, ¿no? Fuimos al atender, eh, al ver cómo se iba sintiendo el consultante en esos lugares, si iba teniendo resultados, si no iba teniendo, íbamos haciendo otras cosas que empezamos a pulir lo que hoy es el ciclo de consultas. Entonces se hacían consultas sueltas. Entonces no veía a los consultantes más de 2 veces en la vida en aquel tiempo, 2 o 3 veces, ¿sí? Eh, de aquel tiempo. Consultantes que recuerdo me llamaban mucho por la página, ¿sí? Y entonces eran personas que no conocía. Tuve una chica que recuerdo que vino desahuciada, ¿sí? Y desahuciada porque había empezado con cáncer de cuello de útero. Y ya cuando vino tenía metástasis en todo el cuerpo, metástasis, ¿no? Ya había tenido otros conflictos que habían desarrollado tal urgencia que había hecho tumores en todo su cuerpo. Eh, a ella la acompañé 2 líneas de tiempo en las cuales descargó muchísimo, muchísimo. Eh, y, y en paz, ¿no? Y esa chica trascendió, ¿sí? Al poquito tiempo de haber estado conmigo en consulta. Sin embargo, la respuesta de su familia fue, no, estuvo en paz todo el tiempo, era otra persona diferente, ¿sí? Feliz, cuando trasciende, no es lo que nosotros veíamos venir antes de que hiciera sus consultas. A ella la recuerdo ahora sí como una de las primeras, así que imagínate mi primera experiencia como consultora, eh, fue acompañar a esos primeros pasos a otra vida, ese otro nacimiento a una consultante. Tuve, me acuerdo también, la hermana de una chica que es consultora ahora, también hizo un ciclo corto conmigo. Ella trabajaba temas de, creo que eran de pareja en aquel tiempo. Ella se quería ir a otro lugar, ¿sí? A vivir, y ella empezaba relaciones y las terminaba muy rápido. Ella también trabajó 3 consultas y su vida cambió completamente. Se mudó a hacer lo que quería hacer, había terminado con esa pareja en ese otro lugar, conoce a otra persona y
su vida se transformó, ¿sí? No, no fue mamá porque creo que tenía infertilidad biológica y en ese momento no quiso seguir abordando, ya está, ya se fue, se mudó y esas fueron mis primeras experiencias, así que recuerdo. Tengo más, ¿sí? Pero bueno, van a ir llegando a medida que vayamos Sí, que vayamos charlando. compartiendo. O sea, es Eh, que recuerdo también un caso de una chica que vino por los ataques de pánico que tenía su hija, ujú, segunda consultante. Y fue maravilloso porque fue en la transición donde el ciclo empezó a transformarse en esto que hoy, digamos, llevamos adelante, ¿no? Digo, en este proceso profundo por el que pasamos por varias líneas de tiempo, donde se hacen los ujú, 4 primeros pasos, bueno, se hacen las 2 reprogramaciones de útero, si es necesario la de la abuela, ¿no? Obvio, ese proyecto de sentido. Esta chica llegó, si no recuerdo mal, a la reprogramación de útero de su mamá en el vientre de su abuela, pero ujú, ya después de la primera consulta su hija no tenía más ataques de pánico. Fue algo espectacular porque ujú, mismo a ella le costaba mucho expresar las emociones. Llegaba hasta un no me gusta y eso, ¿no? Es como que tenía una cierta resistencia que era evidente porque su padre había sido una persona muy violenta. No con ella, pero sí ujú, con terceros, ¿no? Había estado preso, bueno, había pasado por distintas situaciones, ¿no? Y entonces, claro, ella no quería expresar una emoción porque la relacionaba enseguida con esa identidad, ¿no? Con esa ujú, persona que era mal vista por ser violento. claro, Pero hizo un trabajo hermoso, se fue, pero chocha, digamos, no terminó su ciclo, pero así todo recomendar que me comparta, ¿no? Cuál había sido su experiencia y si lo compartiría. Y me dice, sí, de hecho, mira, ayer estaba hablando, fue el mensaje de ella. Ayer estaba hablando con mi prima y me di cuenta que empecé a estar mejor cuando empecé el camino de consulta, ¿no? Digo, bueno, a ujú, veces pasa que uno cree que la realidad que vive es la normalidad y más allá de haber probado esa instancia de bienestar, recae de vuelta en esas situaciones que lo mantienen, ¿no? Dentro de ciertas características que no nos hacen vivir tan plenamente. Pero bueno, es el proceso de cada uno, ¿no? Digo, ujú, acá lo importante es que vos bien compartías, ¿no? Esta chica que trascendió luego de 2 consultas y que la familia te compartía, ¿no? Que se había ido en paz y que era otra persona. Básicamente es eso, ¿no? Es poder prepararnos para el momento de ese instante sagrado de la tal mejor cual, manera, ujú, sabiendo dónde voy a ujú, ir, que es de vuelta acá, ¿no? Eh, pero fue, la verdad que asombroso todo lo que le fue pasando, mismo la observación, ¿no? De la elección de los momentos que por ahí tenía que ir a atender a un turno que tenía y decía, no, no, esta persona me cambió el turno, esto que lo otro, no, me voy a quedar con mi hija, priorizando, ¿no? Esa instancia tan importante de ujú, compartir con la hija, que la hija le decía, ma, ¿te quedas si hacemos tal cosa que antes no lo hacía? Y a partir de ahí sí, ¿no? claro, Ese es el camino de la conciencia, es el observarnos, el detenernos, el poder dar tiempo de valor a nuestros seres queridos, pasar por esa valoración interna, ¿no? Y es lo que uno ve y se evidencia, ¿no? En el camino de consultas, el hacia dónde va ese ser, ¿no? Valorizándose internamente. sí. O sea, es que los ciclos de ahora, los consultantes que voy teniendo ahora en este transcurso de los últimos 3 años, eh, unos resultados en sus procesos. Siempre, obviamente, de los resultados están las acciones. Detrás del resultado está la acción que el consultante hace, ¿sí? El movimiento que el consultante hace para estar mejor también. No solo la consulta, en la consulta trabajamos la parte inconsciente y trabajamos toda la historia de la persona.
en base a esas historias trabajadas, la persona por ahí a veces, el consultante tiene que tomar decisiones en su universo. Si hace los movimientos que tiene que hacer, su vida cambia espectacularmente, o sea, es un antes y un después, ¿sí? Ahora, también tengo consultantes que no hacen sus movimientos, ¿no? Y que vienen a consulta, pero que sus pasitos son más lentos, ¿sí? O no toman las decisiones por ahí que son evidentes que tienen que tomar. Eh, entonces, esos consultantes por ahí se traba un poco, ¿sí? Ayer a la tarde atendí a una consultante que viene por hernia de disco entre el E4 y el E5. Ya no tiene el síntoma. Ella se operó hace años ya, pero hoy ella está trabajando igual, porque a veces siente algún dolorcito, pero quiere saber la historia, ¿sí? ¿Cuáles son? Y encontramos cosas maravillosas, o sea, muy profundas, no maravillosas, o sea, escenas que es lógico, digo, claro, del libro, ¿sí? Del libro, lo que iba transitando. La descarga de su emoción. Lleva 3 consultas, ¿sí? De su ciclo de consultas, y cuestiones que estaban recontra trabadas en su universo, hoy se abrieron, ¿sí? Eh, la sucesión de la casa de sus padres y la puesta en venta de la casa, tenía conflictos con su casa propia, pudo saldar la deuda en el banco hipotecario y ya no tiene deuda, la casa es suya, ¿sí? Pudo sacar a un inquilino que estaba rompiéndole todo y puso una inmobiliaria que se haga cargo, o sea, todo un montón de cosas que sucedieron en el transcurso de 3 consultas. Ella era una cuando empezó y hoy a 3 consultas ya es una persona completamente diferente. Es impresionante. Yo ayer la felicitaba porque claro, la veo y es, ¿no? Es gracias a ella, digo, a vos, a tus movimientos, tenés la vida que tenés. Hermoso. Ujú, Sí, no parece, ¿no? Pero el que lo empieza a atravesar, a, ujú, a- a vivir, empieza a ver esos cambios. De hecho, mira, este chico ujú, que había empezado el primero, me acuerdo que siempre para cobrar su tarea, la que hacía, ujú, a los premios, también eso le llevaba discusiones en el ámbito familiar, porque compartía la empresa con su esposa, él se metía en las tareas de su esposa y como que no podía también dejar de tener el control sobre todo, y era muy blando con sus proveedores, mejor dicho, con sus clientes, ujú, y en un momento le pagaron por adelantado trabajos. ujú, Y en ese camino, más allá que él vino a trabajar algo totalmente distinto, pareciera, ¿no? De la economía, pero la economía nos atraviesa desde todos los lugares. Hoy se pudo poner firme en la manera de cobrar, en ordenarse en la empresa, en un montón de cosas. ujú. Pudo dejar que su esposa haga las tareas que digamos, tenía que llevar ella adelante. Sí. No, no, no. Le cambió la vida un montón. Ujú, Después recuerdo otro caso de un chico que comenzó también, porque estaba así. No recuerdo el síntoma bien cuál era, pero era, creo que era algo de no poder disfrutar, no poder ser feliz con lo que tenía. ujú, Y bueno, empezamos el trabajo en consulta, hizo poquitas consultas, habrá hecho unas 4 consultas, ni siquiera llegamos a los 4 primeros pasos. Venía muy escéptico, ¿no? De lo que era, pero bueno, tenía referencia de otros que habían probado y les había funcionado, ¿no? Y en el transcurso de la consulta, a su madre dejó de tener Parkinson, no dejó de tener Parkinson, en realidad las pastillas le hicieron efecto. claro. Ujú. Ahora sí empezaron a Eh, funcionar. Ahora empezaron a funcionar,
le compraron una casa porque justo en el interín se había separado, había dado el paso de separarse de su Ujú, esposa porque su relación no era buena, poder empezar a conectar con esa calma interna, poder disfrutar también de lo que hacía. Le gustaba ir de camping, a su esposa no, y se pudo ir de camping con sus hijos a ujú, disfrutar. Eh, bueno, y digo, la compra y los padres le regalaron un departamento, ¿no? Cuando ya lo habían ayudado previamente en ese y en otro matrimonio más, ¿no? En la ujú. compra. Y vos decís, che, se te va abriendo todo, ¿no? Bueno, no siguió porque, bueno, a veces nos tenemos que meter en lugares que son difíciles. Me acuerdo que fue de las consultas que más energía me llevó, ¿no? Para poder acompañar y utilizar herramientas para que llegue a esa expresión. Tenía ahí un límite, ¿no? Donde no se permitía expresar. Y como no podía ser de otra manera, este consultante era doble mío. Mm. De hecho, una de las escenas que trabajamos era una escena de mi vida y digo, qué perfecto, digo, en esto de, mirá si el consultante no será el que te viene a contar tu propia historia para sanar, ¿no? ¿No será que lo estás creando? No será que lo estás creando, ¿no? Tal Ujú, cual, tal cual. Lástima que no siguió porque me podría haber encontrado con tantas cosas hermosas de mi propia vida. ujú. Pero bueno, Sí, nada, digo, a ver, yo sigo trabajando en que mí, ¿no? a veces es lo que necesitamos crear y el estado de consultor que somos, ¿sí? Porque me ha pasado que he tenido consultantes que que ha sido una tarea bastante dificultosa, no dificultosa, sino que me implicaba a mí un desafío como consultora Tal cual. el lograr la expresión de la emoción salvaje kinestésica. Para los que no sepan, les cuento, ¿sí? Eh, que la emoción salvaje kinestésica es una emoción que es necesaria expresarla dentro del trabajo que vamos haciendo en la consulta, ¿sí? Hay diferentes ejercicios que hay que hacer y en esos ejercicios requieren la expresión de una emoción salvaje kinestésica. Y esa emoción no es cualquier emoción, es una emoción animal, es bien arcaica, es bien de la caverna. Y muchas personas, sí, tienen el velo cultural de está mal expresar esa emoción, por más que literalmente lo que estamos haciendo es con una almohada adelante expresar esas emociones. No se las estás diciendo a una persona, estás con una almohada en el ejercicio, pero igual cuesta. Ahí tomamos, ¿no? Esta premisa, real es igual a virtual para el inconsciente, por eso cuesta tanto. Y Y nosotros, bueno, vamos trabajando distintas posibilidades para que la persona logre la expresión de la emoción salvaje kinestésica. Hay veces que no lo logran, ¿sí? Vamos negociando, ¿sí? Pero en algún momento tiene que hacerse, ¿sí? Y en el momento en el que uno lo logra, ¿sí? Lo felicita y todo, me ha pasado que lograron expresar la emoción salvaje kinestésica y la sesión siguiente ya no viene, porque obviamente yo como consultora ya no necesito ese código, porque ya superé ese desafío, ¿sí? Eh, no necesito un código que me ponga muchas trabas más o que se haga pantanosa la consulta. Pero además, viéndolo desde el otro, como si fuera una creación, desde la 3D, mirándolo al otro, es muy difícil, chicos. Son meternos en lugares que hicimos mucho pozo para enterrarlos profundo. Entonces, che, ya hice un montón de trabajo para ocultar esto, ahora lo vas a sacar, ¿no? Sería la... Entonces, las personas se ven por ahí a veces en esa encrucijada, ¿sí? Porque nos metemos en momentos dolorosos de la vida propia
de la vida de nuestros padres y la vida de todos nuestros ancestros. Entonces, vamos transitando, vamos expresando esas emociones. Y a veces no, la persona necesita más tiempo, o sea, más tiempo, porque por ahí se va y después vuelve, pero nosotros con un nuevo ciclo de consultas, o sea, si una vez que ya se fue, que ya no vino más, ese ciclo se cierra. La próxima vez que viene, se empieza de nuevo, se empieza otro ciclo diferente. ¿Sí? Pero a veces la persona necesita tomar distancia porque es nuevo, porque es disruptivo, porque su tallo cerebral la hace sentir en peligro de muerte, ¿sí? Por más que sea sacudir una almohada, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y yo digo, como consultores, damos una pincelada de esa alma. Y quizás para ese momento es perfecto, ¿no? En este juego de El otro existe, ya va a tener ese efecto dominó Sí. que lo va a llevar nuevamente a buscar ese estadio de liberación, porque toda nuestra vida está creada de esos dolores y nada sale de ahí. Digo, nada está por fuera de eso, está todo concentrado desde ahí. Y aquello que no trabajamos sigue aumentando. Lo vemos, lo vemos. Lo vemos mucho en estas personas que no pueden expresar cuando se empieza a biologizar y está muy a nivel huesos, ¿no? Porque Mm. es tanta la desvalorización que el cuerpo lo manifiesta. Y pasa que la desvalorización es una manera de percibir la realidad. Si uno aprende a vivir la vida desde la desvalorización, desde yo me siento desvalorizado, donde yo no hago nada porque me parece que está mal decir que soy valioso. Sí, me parece que está mal decir que soy excelente, felicitarme, ¿sí? Agradecer afuera y agradecerme a mí los pasos que di para llegar hasta donde estoy, ¿sí? Hay personas que eligen poner al otro antes que a sí mismas, ¿sí? Al otro antes que a sus cachorros, ¿sí? O sea, no, es más importante el vecino, él no tiene tal cosa, ¿no? Y le doy lo que a mis No, hijos no le doy. ¿Entendés? O sea, esas cuestiones, eso es, ¿no? Es desvalorización, ¿sí? Yo me saco el valor para dárselo al otro. sí, Entonces, es muy eso es una manera de percibir la realidad, sí, es tal cual. Sí, sí, no es son, esas ideas que nos ujú, atraviesan, que nos hacen actuar de ujú, una manera particular que es totalmente antibiológica claro. y que Ujú, creemos que de esa manera vamos a permanecer vivos. ujú, Eh, Después, bueno, otro caso también hermoso ujú, de una chica que manifestaba en su biología lo bien que estaba, ¿no? También no ujú, terminó, llegó hasta la reprogramación de útero de ella, con cambios hermosos, pero con decisiones por tomar, ¿no? Esas acciones ujú, que, por esas miradas del mal visto, por las historias que nos atraviesan y por las identidades que nos atraviesan, ¿no? Porque esta chica en una de las charlas así que muy sutiles, ¿no? Cuando hablábamos de los ancestros y de a quién se parecía y demás, y tenía ujú, una fuerte relación con su abuela, que prácticamente había muerto abandonada, su esposo la golpeaba, bueno, había tenido una vida muy dura ujú. y ella físicamente era muy parecida. Bueno, pudo tomar conciencia de esa parte, pero para mí, ¿no? Digo, nunca nadie dice qué tiene que hacer, digamos, esto es una cuestión de uno darse cuenta de las acciones que tiene que tomar en su vida, porque de eso se trata la consulta. El consultor no recomienda qué hacer porque no lo sabe, ¿no? Digo, Ujú, y no es quien para hacer eso, porque es un camino de valoración propia lo que acompañamos
a que suceda. Y bueno, todo llevaba desde mi visión a que ella tenía que tomar una decisión con condiciones dadas para que eso suceda, Ujú, pero era tan fuerte ese mandato de esa identidad que todavía la sostenía ahí. sí, Pero lo más fuerte de todo era que sus hijos empezaban a manifestar esos síntomas para que ella pueda tomar esa decisión. sí. Eh, pero bueno, nada, así todo se veía en su cara, ¿no? Que había cambiado algo. De hecho, le habían pasado cosas así disruptivas. Me acuerdo después de unos 4 primeros pasos Ujú, donde su economía estaba media trabada, la llamaron para un posible trabajo. Una persona que, mejor dicho, su esposo que jamás le había preguntado qué era lo que estaba haciendo, la llamó para preguntarle, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ujú, Esas cosas que van sucediendo y que uno dice dónde van saliendo y bueno, ese, es de ese trabajo interior. sí, Eh, Evidentemente ya en mi universo no tenía que estar porque bueno, ya todo lo que había visto era suficiente para mi propia existencia y para tomar conciencia, ujú, ¿no? Pero, pero sí, sí, unos casos muy, muy bellos para acompañar y de personas que, viste, uno cree ahí desde ese lugar en agradecimiento hacia el acompañamiento que uno les pudo brindar y ujú. de abrir ese espacio, ¿no? El espacio del alma propia para compartir desde ese lugar. Para acompañar en los pasos hacia la sanación. Recibir a alguien en consulta es eso, es acompañar a esa otra parte de vos mismo a que encuentre la lógica que sostenía su realidad y que la cambie. ¿Sí? Mm, Al acompañarlos, al acompañarme a través de esos otros al camino de la valoración. tal cual, tal Ujú. cual. No sé, algún caso que te acuerdes vos, yo mientras voy pensando, digo, Yo tengo consultantes que están trabajando, mira, que justamente vinieron, mira si no son, no es mi creación, vinieron tres consultantes nuevas, ¿sí? Una que ya venía haciendo ciclos, que terminó su ciclo y comenzó otro, pero las tres tienen el mismo síntoma. Van a trabajar obesidad tipo A, que es la de adicción, ¿sí? Tipo A y B, ¿sí? La de adicción y bulimia. Eh, o sea, es la obesidad que tiene un elemento que no puedo dejar de comer y que tiene otro elemento, ¿sí? Que es lo compulsivo, la comida compulsiva, ¿sí? Las tres tienen ese tipo de obesidad y tienen la adicción sería por las harinas y los azúcares. Así que las tres juntas y las tres van re bien en ese ciclo de consulta. Una empezó ahora hace poquito, hace una sola consulta y las otras llevan entre dos y tres y seis consultas, seis y tres, pero fueron muy juntas, así los formularios que envié de ella porque son consultas certificadas. Eh, y van re lindo, eh, van creando muy lindo. Son consultantes maravillosas que me vienen a contar mi historia, o sea, vamos, expresamos las emociones salvajes y todos los temas que van contando tienen que ver con mi historia, así que profundamente agradecida por estas consultantes que están en su camino, a las que me permiten acompañarlas, ¿no? Y, y bueno, y también tuviste consultantes que hicieron todo su ciclo, pero que no terminaron tan bien. por ahora no, Mm. Yo por tuve ahora no. dos de esos consultantes que vinieron ambos por síntomas que tenían que ver con su pareja. Hicieron todo el ciclo de consultas. Uno terminó el ciclo, dejó de venir justo faltando una sola consulta para terminar el ciclo. Y el otro terminó todo el ciclo de consultas, pero no cambió mucho su realidad.
pero porque en ambos había un paso, había una decisión que tenían que tomar y que no la estaban tomando. Sí, bueno, pero también pensamos como que, bueno, en el inmediato no tomó la decisión. Claro, y Sabemos es muchas como veces poner que, las semillas, sí. Ujú, exacto, sabemos que el ujú, tiempo termina dando el fruto y que claro que quizás sí. una consulta que hoy llevamos adelante, una toma de conciencia y todo, necesita un proceso más interno, ¿no? Todos tenemos la Sí, oportunidad de tener la certeza de que el universo sabe de nosotros y que las decisiones ujú, que tomemos son las decisiones de un juego. ujú, Estamos tan conscientes o creemos que la realidad y la materia existe como tal, que ujú, esa decisión está pasando por otro lado y necesita que decanten muchas cosas para darse ujú, cuenta que, yo sé lo que tengo que hacer. Porque es sí, imposible que una persona que haya trabajado en consulta haya expresado sus emociones, sabiendo que la expresión de sus emociones es el camino de la valorización interna. Y en ujú, algún momento termina dando ese fruto tan... sí, ese paso. Ujú, yo creo que esto es así, creo que es lo que te decía, ¿no? Es esa pincelada que uno le da al alma para que el ejercicio ya está hecho, sí, desde nuestra experiencia, desde nuestro acompañamiento y demás. ujú, Y todas las almas tienen un proceso distinto, están esas que no diferentes, le sí. puedes decir que esto existe porque te van a tratar de loco, porque para esas personas no es el momento este de despertar, uno no puede despertar un alma que está dormida, salvo que Sí, esa pero alma siempre soy salvo que yo. esa alma exacto, sí, Sí, obvio, obvio, hay una parte de mí que no sí, está ahí, que no que la está tengo despierta, muy sí, allá muy. lejos, que todavía no la estoy viendo, ¿no? Sí, sí, Ujú, eso, sí. Y eso seguro que es así. sí, Tengo la igual, certeza, ¿no? Pero en este juego de que el sí, otro existe. igual a veces, y esto le comento también a los que son futuros consultantes y consultores también, eh, que muchas veces nosotros iniciamos un ciclo de consulta para no dar la acción, para no hacer la acción que tenemos que hacer. ¿Sí? Iniciamos un ciclo de consultas para no hacer la acción. Y obviamente por ahí los resultados te vas a ir dando cuenta de que no van a ser los mismos, porque lo que yo estoy haciendo es evitando accionar. Sí, porque bueno, hay cosas en mi pasado que no me permiten, pero aún así hasta te vas dando cuenta en el ciclo de consulta cuando va transcurriendo que es eso, eh, un consultante, perdón, que después fue consultor, que venía el ciclo, que hizo el ciclo completo, tenía conflictos, no, no, había venido por otro síntoma, había venido por un síntoma de economía, creo. Y eh, miento, no, había venido por un tema de pareja. Y porque tenía una relación que era un desastre, ¿sí? Y no tenía hijos, pero tenía una relación horrible con su pareja. Y en esta relación que iban llevando a medida que iban transcurriendo, la relación no cambiaba. Hizo todo el ciclo de consultas teniendo una relación desastrosa con su pareja. Y lo único que tenía que hacer era, no tenía que hacer, sino que tenía que sentarse quizá a conversar para tomar una decisión, a sentarse con su pareja, a conversar y no lo hizo. Y no cambió absolutamente nada, pero claro, faltando una consulta para terminar este ciclo, me dice que quiere cambiar el síntoma, que quiere cambiar la economía, porque el tema por el cual tenía el conflicto con su pareja era la economía. La esposa le reclama, la pareja le reclamaba la economía, le reclamaba ser mejor proveedor, le reclamaba. Entonces, ahora, claro, no.
me voy a trabajar economía, pero es para que ella esté contenta, no porque él quería estar contento, ¿entendés? Entonces, sí, dale, sí, o sea, cambiamos o cambiar de consultor o cambiar, iniciar otro ciclo. Sí, ¿viste? Cuando vas evitando, sí. Obviamente, yo lo trabajé en mí eso, ¿sí? ¿Te Lo recordás trabajé, tomé. ¿Mm? la fecha de nacimiento? No me acuerdo, no me Porque acuerdo la fecha de ahí veo nacimiento. una lealtad, ¿no? Ujú. Hacia ese ser que está creando. Hizo todo el árbol genealógico. ¿Entendés que pasó por su madre, por su padre, por sus abuelos, con el mismo conflicto? Expresó por ellos, pero aún así no, no logró soltar eso. No encontramos tampoco una situación así como que hubiera una muerte muy fuerte que tiene que estar seguramente, por lo cual acá no voy a soltar a mi esposa. Esta vez, allá la perdí, allá, ¿entendés? En el pasado la perdí, se me murió mi esposa, se me murió mi esposa, y porque se murió mi esposa, se murieron mis hijos. Entonces acá no lo voy a soltar por nada del mundo. No encontramos eso, ¿sí? Que no significa que no esté, ¿sí? Seguramente por ahí se inició otro ciclo de consultas, si lo encuentren, y eso pasa muchas veces. Nosotros terminamos un ciclo de consultas y quizás no tuvimos todos los resultados esperados en este ciclo de consultas. Cuando empezamos el otro ciclo de consulta, encontramos la lógica de lo que pasamos en el ciclo anterior. Y cambia un montón la vida en este ciclo, pero también es por lo trabajado en el anterior. Sí, porque son Mm. muchísimas capas y Muchas, muchas no hay que historias. pretender cambiar toda la vida en un ciclo de consulta, es imposible porque no es solo nuestra vida, sino Ujú, que son todas las vidas de nuestros ancestros que hoy portamos como identidades. Entonces, todo lo que vayamos trabajando sí va a tener efecto y va a ir cambiando nuestra realidad, pero ujú, quizás no lo que la mente quiere, sino que va a ir cambiando la realidad para las identidades que vamos trabajando, que eso es algo muy importante ujú, comprenderlo, porque digo, uno está, uy, no, pero yo quiero que cambie esto, quiero esto, el otro, y no, todavía no es el momento, hay que trabajar mucho para llegar ahí. Uno tiene que pasar por un montón de identidades. ¿Por qué a mí estas 2 últimas semanas me dieron bajos los valores de glucemia en ayuna? No solo en ayuna, sino que después de la comida. ujú. Es esos 4 o 5 años que vengo trabajando en mí y cambiando Tal cual. identidades. Y que Ujú. esas identidades digan, che, no, este alimento ya no, este alimento ya no, hoy me relaciono con esta persona de tal manera, Tal cual. tomo ciertos Ujú. hábitos, me levanto temprano, medito, hago ejercicios, consumo información que es beneficiosa intelectualmente para mí, que me Sí. genera disparadores para seguir preguntándome qué es la existencia humana, Ujú. que me invitan a seguir atendiendo en consulta, que me invitan a ir a mi consulta, sabiendo que lo que desde la mente quiero que cambie no va a suceder así de esa manera, sino que va a cambiar O- dado lo que yo trabajé. sí, el universo tiene 1 millón de cómo, de cómo van a suceder tus cambios, ¿sí? O sea, tu inconsciente maneja todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es trabajar en vos mismo. El cómo va a suceder ese cambio, ese, déjaselo al inconsciente que como seguramente va a cambiar para la versión más óptima para vos, ¿sí? Siempre de la mano de la naturaleza, ¿sí? Pero nunca pasa nada malo por tomar conciencia. Siempre todo lo que sucede, sucede por algo bueno. Esto para algo bueno es. Quizá te parece un poco desastroso, ¿no? Por ejemplo, la consultante esta que atendí ayer que decía, no, esta persona que la tenía metida en mi casa y que, no sé, se fue y se llevó el aire acondicionado, el termotanque, eso me dejó la casa vacía, se llevó todo lo que puso y más, ¿sí?
Y, y es, che, esto para algo bueno es. Che, tu casa ahora está tuya completamente. Pudiste poner una inmobiliaria que se haga cargo, que los arreglos, ya está para alquilar de nuevo y, y lo va a manejar otra persona que se va a hacer cargo de todo. O sea, eso para algo bueno fue. ¿Entendés? Para darte cuenta, que lo charlábamos, para darte cuenta de cómo tenés que valorizarte y no tenés que regalar lo que es tuyo. No tenés que ceder tu territorio. ¿Entendés? Porque a este inquilino no le cobraba casi alquiler y el flaco lo que hizo fue subalquilarlo a un valor mayor, ¿no? No le pagaba el alquiler a ella, era todo, pero era porque ella no se estaba valorando. Cuando empezó a valorarse, pasó esto, pero para bien, ahora se valora. No va a volver a hacer eso. ¿Entendés? Y entonces, eso, así es el cambio. A veces parece que son cosas que no están tan buenas, pero observalas y vas a ver que eso para algo bueno es. Así es, amiga. Y ahí Martín Amigos, sí. dice, diría Rolón, todo el tiempo que me llevó a estar acá, no pretendas que lo vas a cambiar así nomás. Y es así. Ujú, Pero nada, es hermoso el camino del hermoso. autoconocimiento Ujú, y de empezar a cambiar eso, ¿no? Y conectarnos con, che, yo lo puedo cambiar. Desde la claro que acción sí. y desde el trabajo Ujú. interior. Doble Siempre potencialidad. autoconocimiento, es así. Exactamente, exactamente. Así que si les Ah, interesa, nos pueden contactar, Doriana, a mí, y los sí, acompañamos en este camino tan hermoso. a sanar su vida. A Ujú, sanar su vida, exactamente. Y son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde de este hermoso vivo, de este hermoso autoconocimiento. Espero y ujú. esperemos que esto les sirva como disparador. Y bueno, el viernes que viene capaz que estamos con alguna sorpresita. Vamos a ver qué sucede. Ujú. Y bueno, nada, más que agradecerte, amiga, agradecerle a cada uno de los que ha pasado, a aquellos que lo van a ver grabadito a su tiempo, eh, y agradecido de poder compartirles, ¿no? Nuestra experiencia y lo que se puede ir logrando con este trabajo interior. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este hermoso Viernes de Conciencia. Nos encontramos el viernes que viene con más humanos en bioexistencia. Gracias, Edgar. Gracias a todos los que nos ven y a los que nos van a ver en diferido también. Les mando un beso enorme, enorme y nos encontramos el próximo viernes. Gracias a todos.